El siguiente video corresponde a la clase del 7 de septiembre de inglés para enfermería sede Allen. Para seguir adelante con esta clase van a necesitar tener a mano el cuadernillo 2020, donde vamos a trabajar con las páginas 47 a 49, siguiendo con el tema que empezamos la clase pasada, de diferentes estrategias de coherencia y cohesión. En este caso nos vamos a enfocar en algunas expresiones y también en algunos conectores. Vamos a comenzar brevemente con las expresiones. Sí, hay, como dijimos, algunas que sirven como recurso o como estrategia de cohesión. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la frase mentioned above o mentioned below, que se traduce como mencionado anteriormente, mencionado más arriba o mencionado más abajo. ¿Sí? Esto muestra una coherencia con lo que se viene hablando dentro de un texto o con lo que se va a mencionar más adelante. Sí, tenemos también otro ejemplo que es la palabra such, que es una palabra que en inglés tiene muchas acepciones, pero en el caso de utilizarla como una expresión de coherencia o como una estrategia de coherencia, such se traduce como dicha, dicho, dichos elementos, por ejemplo, es decir, los que fueron mencionados. También podríamos traducirla como tal o como tales, haciendo referencia a algo que ya fue mencionado anteriormente. Hay otras expresiones que irán apareciendo a lo largo del cursado, estos son solo algunos ejemplos. Luego tenemos los que llamamos conectores o conectivos discursivos. Estos son adverbios, frases adverbiales o a veces conjunciones que ayudan a relacionar las diferentes ideas que constituyen un texto, es decir, relacionan una idea con otra dentro de un texto o de un párrafo. Estos conectores o conectivos pueden categorizarse, pueden agruparse según su función o según el tipo de relación que manifiestan. ¿Sí? Vamos a ver aquí algunos conectores organizados por categoría, que son las mismas que tienen en el cuadernillo. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos conectores de secuenciación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van mostrando la secuencia, el orden, por ejemplo, de lo que expresa el texto. Tenemos dentro de este grupo, por ejemplo, hay muchos, in the end, al final, firstly, primero o primeramente, secondly, segundo o en segundo lugar, subsequently, consecuentemente, lastly, etc. Sí, por otro lado tenemos conectores que indican adición, que indican que agrego algo a lo ya mencionado. Por ejemplo, also, también, as well o as well as, así como también, moreover, además, in addition o in addition to, que también quiere decir además, furthermore, que quiere decir además, lo que es más, pero es un poco más formal. Dentro de esta categoría hay otros como, no sé, moreover, como besides, que también los tienen en algunas listas que les daremos. Sí, tenemos algunos conectores que indican contraste, es decir, contrastan una idea con otra. Por ejemplo, although, aunque, however, sin embargo, despite, a pesar o a pesar de lo expresado, on the other hand, por otro lado, by contrast, en contraste, nevertheless, sin embargo. En este grupo también hay varios conectores y si bien muchos se traducen al español con la misma frase o palabra, hay diferentes contextos en los que pueden aparecer. Nevertheless, eso por ejemplo, es un conector bastante formal que van a ver en textos académicos. Tal vez en un vocabulario más cotidiano, en vez de nevertheless, encontrarían however. ¿Sí? Tenemos también algunos conectores o conectivos que se pueden utilizar para corregir o cambiar un enfoque mencionado anteriormente. Actually, de hecho, en realidad. In fact, que también quiere decir de hecho. As a matter of fact, que también
se utiliza para, para la misma función. Sí, tenemos también muchos conectores que se utilizan para ejemplificación, para dar ejemplos, ¿sí? Como puede ser o incluso para explicaciones, ¿no? También para explicar. Puede ser such as, que se traduce tales como, entonces yo vengo nombrando diferentes estrategias, tales como esta y esta, ¿no? Y doy ejemplos, such as, like, que quiere decir en este caso como, ¿sí? Like, en este caso no se traduce como el verbo gustar, porque funciona como un conector que muestra ejemplos, ¿sí? Entonces, estrategias como la manipulación, por ejemplo. Namely, for example, for instance, that is to say, o su abreviación en inglés I.E, entre otros. Luego tenemos algunos conectores que indican el resultado o la consecuencia de algo mencionado. Es el caso de so, que se traduce como por eso, consequently, consecuentemente, as a result, como resultado, therefore, por lo tanto, thus, así, hence, que también significa así o por lo tanto, thereby, de ahí o como consecuencia, entre otros. ¿Sí? Tenemos también conectores de conclusión, es decir, que en general aparecen al final de un texto para, digamos, introducir lo que va a ser la conclusión de lo ya dicho, ¿sí? To sum up, in short, in conclusion, in summary, que podría traducirse como en conclusión, en breve, etc. ¿Sí? Vamos a ver aquí algunos de los ejemplos que aparecen en el cuadernillo. Sí, en el cuadernillo hay otros, pero por ejemplo aquí tenemos uno que dice, in addition, the growing number of nursing homes reflects this change in the elderly population. Sí, este conector in addition, que dijimos que es un conector de adición, agrega a algo que ya fue mencionado en el texto una nueva idea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? In addition, es decir, además, the growing number, el número creciente of nursing homes, de hogares de ancianos, refleja this change, este cambio in the elderly population, en la población anciana o en la población de adultos mayores. Sí, podríamos tener también una frase que comience con el conector nevertheless, sin embargo, no obstante, para contrastar algo que ya fue mencionado con una idea que vamos a incorporar en esta parte del texto. Entonces, en este caso, nevertheless, sin embargo, no obstante, the fear of falling, el temor a caer o el temor a las caídas, can also occur, puede también ocurrir o también puede ocurrir without a previous falling experience, sin una experiencia de caída previa. Sí, otro ejemplo que aparece en el cuadernillo es un ejemplo con such as, que como dijimos es un conector que se utiliza para dar ejemplos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una oración que dice, studies showed that happy people are more successful in different aspects of life. Los estudios mostraron o demostraron que la gente feliz, que las personas felices, son más exitosas en diferentes aspectos de la vida, such as, tales como, y aquí introducimos algunos ejemplos de cuáles aspectos de la vida podrían llegar a ser, tales como el matrimonio, la amistad, los ingresos, el trabajo y la salud. ¿Sí? Entonces, such as está aquí dando ejemplos de lo que se expresa en la parte inicial de la oración. Los estudios demostraron que las personas felices son más exitosas en diferentes aspectos de la vida, tales como el matrimonio, la amistad, los ingresos, el trabajo y la salud. Para poner en práctica el tema de los conectores, les vamos a pedir que, como primera medida, lean los ejemplos y las explicaciones que están en las páginas 47 a 49 del cuadernillo
que terminen de traducir los ejemplos que allí se encuentran, y luego les subiremos las respuestas, que resuelvan la actividad 22, que ahora voy a explicar brevemente, y que vayan a la PERCO, donde encontrarán una lista de conectores que están agrupados por función o por categoría, es decir, conectores de secuencia, conectores de contraste. Les pedimos que esta lista la impriman y la tengan a mano, dado que está mucho más completa que la que tienen en el cuadernillo. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a mirar, quiero mostrarles la actividad 22. En esta actividad les pide que observen los conectores que están resaltados en un abstract y que luego determinen a qué categoría pertenecen para ubicarlos en la tabla. Es decir, de los conectores que están aquí resaltados, however, in addition to, also, then, etc. ¿Sí? Luego de leer el texto, ¿a qué categoría pertenecen? ¿Qué tipo de relación muestra, por ejemplo, however, sin embargo? ¿Sí? Entonces, este es un conector de secuenciación, de adición, de contraste, de ejemplificación. ¿Sí? Los van a ubicar aquí. Además de esto, de trabajar con los conectores, les vamos a pedir que trabajen con el abstract, haciendo la traducción del título de este artículo y que respondan algunas preguntas que están en la parte 2 del ejercicio. Brindar una versión en español del título, cuál es el objetivo del estudio, etc. Y luego finalmente van a completar algunos fragmentos del texto, completando con las frases que faltan en español. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la tarea para la semana que viene. Les recordamos que pueden contactarnos por cualquiera de los medios disponibles para realizar consultas.